Muy buenas noches a todos mis queridos oyentes. Aquí su detective Sofía con el tic-tac de mi propia intuición resonando en el silencio, lista para desentrañar un misterio donde el tiempo, las promesas y las traiciones se entrelazan. Esta noche, el pasado nos alcanza a través de un objeto que marca los segundos, pero guarda siglos de secretos. Como siempre, si mis relatos les fascinan y desean seguir las agujas de la verdad, no olviden darle a me gusta a este video y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para que nuestra comunidad de buscadores de la verdad siga creciendo. Su apoyo es la energía que mueve los engranajes de mi investigación. ¿Cómo los ha tratado este día, mis amigos y amigas? Espero que el tiempo les haya sido amable, porque el caso que les presento hoy es una historia de siglos, una saga familiar marcada por la gloria y la caída, y un objeto que lo ha sido testigo de todo. La llamada llegó de la última descendiente de una familia noble, la señora Elena, cuya voz reflejaba la desesperación de quien ve desmoronarse lo último que le queda. El motivo era la desaparición de un objeto de un valor incalculable para su familia, un antiguo reloj de bolsillo, Pocket Watch, conocido como el reloj de arena del tiempo. Este reloj, un intrincado mecanismo de oro y esmeraldas, había sido la herencia más preciada de la familia Valerius por generaciones, un símbolo de su poder y su legado. Se guardaba en una vitrina blindada en el salón principal de la antigua mansión familiar. Una casa que ahora solo era una sombra de su antiguo esplendor. La familia Valerius, que alguna vez fue influyente y próspera, ahora vivía en la ruina y el reloj era uno de sus últimos símbolos. La desaparición había ocurrido en medio de la noche. La vitrina no estaba forzada, la cerradura estaba intacta. El reloj simplemente se había esfumado. Bonis. Al llegar a la mansión Valerius, el aire era denso, impregnado del olor a polvo y decadencia. Las telarañas cubrían los candelabros y los muebles antiguos gemían bajo el peso del olvido. El reloj no estaba, pero su ausencia resonaba en el vacío del salón. Mi primera impresión fue que el ladrón era alguien con acceso, alguien que conocía los secretos de la mansión. La pregunta no era solo quién lo había tomado, sino por qué robar un objeto que, aunque valioso, la familia no tenía intención de vender y que no podía ser fácilmente subastado sin despertar sospechas. Mis primeros sospechosos eran los pocos miembros de la familia que aún vivían cerca y tenían acceso a la mansión. Primero estaba Marcos, el primo lejano de Elena. Un hombre de negocios fracasado, siempre endeudado, que había intentado en vano convencer a Elena de vender la mansión y las pocas reliquias que quedaban. Su mirada era una mezcla de codicia y frustración. «Ese reloj no es más que una chatarra antigua», me dijo con un gesto de desdén. «Lo que necesitamos es dinero, no fantasmas del pasado». Pero su insistencia en el valor del reloj era demasiado entusiasta. Luego estaba Sofía, la fiel ama de llaves de la familia Valerius, una mujer de avanzada edad que había servido a la familia durante más de 50 años y cuyo rostro reflejaba el dolor de la decadencia de la casa. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, me miraron con una lealtad inquebrantable. «El reloj era la vida del señor y la señora», susurró. Nunca se separaron de él. Guardaba un secreto, un juramento. Ella había sido la última en cerrar el salón esa noche. Y finalmente la propia Elena, mi clienta. Su desesperación era palpable, pero también había un aire de culpabilidad en ella, como si el destino de la familia la persiguiera. «Este reloj es el símbolo de nuestra caída», me confesó con voz rota. «La razón por la que estamos así es un secreto que solo el reloj conoce». Mi investigación se centró en la historia del reloj de arena del tiempo. Descubrí que la familia Valerius no había caído en la ruina por mala gestión o por derroche. La ruina se debía a una antigua traición, a una deuda de honor no pagada,
a una promesa rota. Hace más de un siglo, el entonces patriarca de los Valerius había traicionado a un amigo cercano, un inventor humilde, robándole la patente de un invento revolucionario que habría traído prosperidad al amigo, pero que en cambio hizo la fortuna de los Valerius. El amigo, antes de morir en la pobreza, había grabado una pequeña inscripción en la parte trasera del reloj que le había regalado al patriarca, como símbolo de su amistad. El tiempo lo revelará. Mi deuda te alcanzará. Aquí, mis amigos, la historia del reloj comenzó a revelar su verdad. Una verdad de prosperidad construida sobre la injusticia de una deuda que había perseguido a la familia a través de las generaciones. Decidí examinar la vitrina donde se guardaba el reloj. La cerradura estaba intacta, sí, pero noté una pequeña grieta en la esquina inferior del cristal, casi invisible a simple vista. Era una grieta antigua, pero alguien la había manipulado recientemente. Era una señal de que el reloj no había sido robado de la cerradura, sino que había sido extraído de otra manera. Confronté a Sofía en la primera vez. Al principio, su lealtad a la familia la hizo dudar, pero cuando le hablé de la inscripción en el reloj y la deuda histórica de los Valerius, sus ojos se llenaron de una vieja tristeza y una necesidad de justicia. Confesó. Ella había tomado el reloj. Sofía era la descendiente del inventor traicionado. Su abuela, antes de morir, le había revelado la historia del reloj, la traición de los Valerius y la inscripción oculta. Le había encargado que algún día, cuando la fortuna de los Valerius se desvaneciera, recuperara el reloj como un símbolo de la justicia del tiempo. Sofía había estado esperando el momento adecuado, observando cómo la familia Valerius caía en desgracia. La noche anterior sintió que había llegado el momento. Había usado una pequeña ventosa pegada a la grieta para aflojar el cristal sin romper la cerradura y había extraído el reloj. Su intención no era venderlo o dañar a Elena. Era simplemente recuperar lo que legítimamente le pertenecía a su familia y con ello romper la maldición de la deuda. Ella creía que al hacerlo, la familia Valerius podría encontrar la paz y su propia familia el reconocimiento. Mis amigos, este caso no fue sobre el robo de un reloj valioso, sino sobre el cumplimiento de una promesa de generaciones y la compleja justicia del tiempo que todo lo revela. El reloj de arena del tiempo no era solo un objeto, era un testigo silente de la historia de una deuda moral que había perseguido a dos familias durante más de un siglo. Con la verdad revelada, Elena, la última Valerius, no sintió ira. Por el contrario, una profunda conmoción y un inesperado alivio la embargaron. Había cargado con el peso de la decadencia de su familia, sin entender la verdadera razón. Ahora, la verdad, aunque dolorosa, ofrecía una explicación y una oportunidad de sanación. Sofía, por su parte, al ver la reacción de Elena, se dio cuenta de que su acto de justicia había sido también un acto de liberación para ambas familias. Elena y Sofía decidieron juntas contar la historia completa del reloj a los descendientes de ambas familias y a la comunidad. El reloj no fue vendido. En cambio, se exhibió en un museo local con una placa que explicaba la historia de la traición, la promesa y la justicia que el tiempo inexorablemente había traído. El reloj de arena del tiempo se convirtió en un símbolo de la importancia de la honestidad y la redención. Este caso me enseñó que el tiempo no solo avanza, sino que también guarda y revela verdades. Que la ambición y la deshonestidad pueden construir imperios, pero que la verdadera justicia siempre encuentra su camino, incluso a través de las generaciones. Y que mi trabajo como detective no es solo encontrar lo que se ha perdido, sino desenterrar las historias que dan significado a la existencia y nos recuerdan que al final la honestidad y el honor son los verdaderos legados. Así que mis amigos, la próxima vez que miren un reloj, escuchen su tic-tac o sientan el paso del tiempo, recuerden que cada segundo puede guardar una historia, una deuda, una promesa. Y que el reloj de arena del tiempo no es solo un objeto, sino un recordatorio de la fuerza inquebrantable de la verdad y la justicia.